Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Chile así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Hoy estamos aquí otra semana más desde el sótano de la Dirección Federal de Seguridad. Cada día se pone más caluroso este pedo. Hoy ahí se escucha un ruido de fondo. No debería porque tengo que limpiar este audio, pero es el ventilador de Paulino porque está haciendo un puto calor de mierda. Calor. ¿Estamos a cuánto? 30 y tantos grados. No es tanto calor, eso pero... y eso que no está prendido el horno crematorio. Ya sé que no está prendido el horno crematorio. O sea, estamos como a 30 y cachos, no es tanto realmente. No es lo peor que puede llegar a estar. Exacto, no es lo peor que puede llegar a estar, pero sí es lo suficiente como para decir, no mames, necesito un ventilador para poder subsistir. Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues aquí, hoy es jueves, un jueves negro para nosotros en general, en cuestiones ajenas a nuestro control, pues han ocurrido y pues no andamos con la misma energía, podría No, decir, definitivamente no. Pero siempre dispuestos a estar aquí con toda la actitud para darles un bonito podcast. Así es. Y también me encuentro con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Entendiendo que, estamos grabando este podcast en un jueves porque Sí, es jueves. la hace un chingo de calor, la verdad. O sea, No, y aparte el martes Paulino estaba ocupado con su aparte que Paulino exposición. estaba hablando de Felipe Carrillo Puerto y su ideología si era socialista, si es una Las campañas de miedo. Las campañas. Mencionar que, bueno, como comenta Paulino, no es un día muy bueno, digamos, para nosotros por cuestiones que, digamos, son ajenas a Al podcast. nuestro control y, digamos, que nos cuestionamos un poco más la libertad de expresión y hasta qué punto pueden arruinar la vida de una persona. Pero esos son otros asuntos que no tocaré en este podcast. Y pues solo nos queda seguir con estos episodios que tenemos programados, que son dictaduras, que pues esperemos que les esté gustando, sean un poco más objetivos, que abran un poco la mente, que bueno, no solo descalifiquen por descalificar, sino lean artículos y se argumenten bien sus, digamos de alguna manera, sus pensamientos y sustenten bien sus ideas, que bueno, como todo, siempre hay que ser razonables, hay que buscar siempre la verdad, pero... Pues como lo reitero, te cedo la palabra, Jaiba, y pues vamos a darle a esta madre. Pues ahora, ¿les parece si comenzamos? Fierro. Adelante. Bienvenidos a Chile así pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Seguimos con marzo de dictadores y hoy nos vamos a poner místicos, güey. Místicos. Vamos a hablar de los horóscopos. Cosas más fuertes que los horóscopos. Los cuarzos. No. Hoy hablaremos de un cabrón que uno ve sus fotos y piensa que puede ser tan solo un nerdazo común y corriente, típico morrito economista como Cedillo, güey. Ajá. Típico pendejito, pero que con el poder del guión y del vudú, Ay, güey. y además también con un congreso totalmente sumido, se perpetró en el poder y se mantuvo allí ayudado de las fuerzas del vudú y de la represión. El día de hoy vamos a hablar sobre la dinastía de los Duvalier. Vamos a hablar sobre Papa Doc, François Duvalier, dictador de Haití. Y también hablaremos de Baby Doc, su hijo, Jean-Claude Duvalier, que fue su sucesor. Baby Love, ¿así se llamaba? Baby Doc. Baby Doc. Es porque al papá le decían Papa Doc, Baby Doc. Ok. No sabes qué nombres tan ingeniosos para Ya darles ves, a los dictadores. Neta, güey. ¿Ya ves, güey? De hecho, hay un personaje en Dota 2
que perdonan el momento ñoño, pero que se llama así, creo, güey, Papa Doc, algo así. Me parece que tiene un nombre así, más o menos. Y hace vudú el personaje. Ha de ser algún tipo de referencia a François Puede que Duvalier. sí, Pues sí, puede ser, güey, puede ser. Pero bueno. Duvalier nació en Puerto Príncipe el 14 de abril de 1907. Bueno, François Duvalier, porque obviamente es el papá. Primero vamos a empezar con Papa Doc. Nació el 14 de abril de 1907 en Puerto Príncipe, en el seno de una familia humilde de agricultores originarios de la isla de Martinica. A pesar de ello, consiguió empezar sus estudios de medicina. Debido a sus labores médicas en la lucha contra el tifus, el paludismo y otras enfermedades tropicales con la gente más desfavorecida, alcanzó una gran consideración y notoriedad en el país. En 1939 se casa con Simone Oppide y en 1946 llega a ser director general del Servicio Sanitario Nacional. Al mismo tiempo que esto sucede, la sociedad de su país se hallaba dividida entre negros, afroamericanos y mulatos. Los mulatos, ¿qué eran exactamente? ¿Cómo se llama? Negro con blanco, ¿no? Es negro con Negro blanco. con blanco. O sea, una persona Reiteramos el término. El término, o sea, el término de es hecho, a ver, por el contexto. Y reviviendo un TikTok que llegué a ver, decía, la palabra como tal no es mala, porque no tiene, es un color. El pedo es cuando tú la adjudicas a una persona que eso es lo que ella es, ¿sabes? Nada más. Pero lo reiteramos, no es con un sentido. O sea, y en este contexto, hablando exactamente de castas, de las es castas un de contexto de castas y así se maneja. Entonces, una persona para que negra no con se una persona salga de blanca. contexto. O una persona negra con mestiza. No, es una persona de origen afrodescendiente con una persona de tez blanca. Vamos a Que por lo preguntarle a general es Google. español. O Yo sea, porque el recordaba, mulato es, yo tengo entendido que el mulato es la No, mezcla de un negro con un indígena. es negro con blanco. Neta, Ajá. ahorita vemos, a ver. Pero pues sí, güey. Es que, si no me equivoco, cuando el papá es blanco y la mamá es de tez negra, de tez morena, no sé cómo ya decirlo, ya no sé cómo decirlo sin que se suene. ¿Qué es hijo de una persona de raza negra y otra de raza blanca? O sea, cuando negra. el papá y la mamá, ese es mulato. Cuando es al revés, es castizo. No, perdón, ¿qué es castizo? No, ese es mestizo, pero no ¿Qué sé, hablas, se quedan hijo? los ¿Qué dos hablas? mulatos. Pero bueno, el punto estaba dividida entre los afroamericanos negros y los mulatos. Duvalier, que era criollo, tomó partido por los primeros, la clase más desfavorecida. A los mulatos el color de su piel les dispensaba no pocos privilegios, como la gerencia de algunos negocios o acceso a los puestos oficiales más influyentes. En 1949 pasó a ser ministro de Sanidad y de Trabajo, y tras oponerse al golpe de estado que llevó a Paul Eugene McLaurin al poder, se ve obligado a esconderse y pasar a la clandestinidad hasta que se proclama una amnistía. Tras una etapa especialmente convulsa en el país, en la que se sucedieron 5 presidentes en un solo año, porque pues Haití, güey, o sea, 5 presidentes en un año, vete a la verga. A la madre, pues que... Fíjate que eso es como que algo muy común. Si ustedes leen o bueno, tienen el tiempo suficiente, hay un artículo que se llama Los Jacobinos Negros, si no me equivoco. Ah, qué buen artículo. Está muy bueno. O sea, es muy buen artículo que habla acerca del proceso de independencia de Haití y acerca de, bueno, los primeros problemas internos que empiezan a surgir y bueno, cómo empiezan a haber estos procesos de dictadura, que por lo general, digamos que hay muchos conflictos internos dentro de la política, pero creo que es algo destacable de ese artículo, es que Haití es el segundo país americano, viendo América como el continente y no como Estados Unidos, que se independiza. Después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos. Obviamente. Y es el primero en América Latina que se independiza. De hecho, eso causa bastante... Y también que abole la esclavitud, ¿no? Ajá, igual que abole la esclavitud. De hecho, está muy interesante el contexto de la Revolución Francesa y la abolición de la esclavitud. Porque hay argumentos como que muy encontrados del hombre. Muy contradictorios. Ajá, muy contradictorios. Y de hecho, eso evoca de alguna manera cierto miedo entre, si no me equivoco, en donde era el virreinato de la Nueva Granada. Colombia. En todos, güey. O sea, en todos cundió miedo, güey.
O sea, que es triste, güey. O sea, dicen, típico de Haití. Pero, güey, para la historia que tiene Haití, para su proceso de independencia y todo lo que aportó a América Latina, Sí, güey. la neta no se merece. No se lo merece, güey. No. Sí, o sea, ahora sí que Haití está en el peor lugar en el que puede estar. Sí, Está encima de una placa tectónica y encima de la ruta de los huracanes, güey. Sí, pobrecitos, pobre, güey. pero, Bueno, y ahorita vamos a ver pues, también... un abrazo a los Y hermanos aparte son una haitianos. república negra, güey. O sea, Además- que es lo que decían, o sea, cometió el terrible error de querer ser la primera república negra, güey. Y de serlo. Y es que además, güey, y ahorita vamos a ver también un poco de por qué Haití anda tan sumido en la miseria, porque vamos a tener que hablar del hijo. Ahorita vamos a ver. Pero bueno, en 1957 las circunstancias cambiaron. Se promulgó una nueva constitución y François Duvalier, apoyado por los sectores del mundo castrense, triunfa en las elecciones, convirtiéndose en presidente de Haití por un periodo de 6 años, punto muy importante. Llevó a cabo una campaña electoral de tipo populista, preconizando una estrategia de afirmación de la negritud en la que apelaba a la mayoría afrohaitiana y que se oponía a la élite mulata que estaba en el poder. Duvalier renovó la tradición del vudú y posteriormente lo usó para consolidar su poder, afirmando que él mismo era un houngan, que es básicamente un sacerdote vudú. Ok. Duvalier, en un libro que publicó que se llamaba Su relación con el mundo del oculto, imitó de modo deliberado la imagen del varón Samerí, deidad de la muerte y los cementerios en el panteón vudú, en un intento de resultar aún más convincente, y usaba frecuentemente gafas de sol y hablaba con un fuerte tono nasal. Ok. Era un pinche teto, güey. Un pinche teto en toda la medida de la palabra. Pero bueno, lejos de comprometerse en exclusiva con la secta de los zombies, porque así se les llamaba. Sí, güey. también hay una... Ese pedo del vudú tiene ese rollo de los zombies. De hecho, se supone que de ahí viene toda la concepción que tenemos moderna de los zombies. Viene del monstruo. vudú. Y viene de África, güey. Y nunca se le ha dado ese reconocimiento. Ah, cabrón. Esta no me la Sí, sabía. güey. Ya saben, hay que ir más allá de la... O sea, si te pones a ver, todas las teorías que se pueden hacer en las películas de cómo surgen los zombies es que por una enfermedad, que por un elemento científico. Y es de que, güey, Bueno, a veces Nadie- aluden a los digamos, ¿cómo se llama? El argumento de lo fantástico. pero dentro del tono científico. Pero a dentro veces, del tono ajá. científico siempre se van al caso de una enfermedad. Sí, y nunca, o muy poquísimas contadas veces, tocan el tema de la magia vudú. De la magia negra en general. O no, de vudú porque vino de... Pero, bueno, si lo queremos ver en perspectiva. Sí. Sí, güey, entonces está muy culero que no le den ese reconocimiento. Porque aparte, creo que hay varias formas de zombies ahí en la mitología, podría decirse, de algunos lugares de África. Sí, güey. Es interesante ese Sí, güey, pedo del está muy vudú. chido. Pero bueno, Pero ese algún día lo retomemos. sí. Bueno, entonces, lejos de comprometerse en exclusiva con la secta de los zombies, pactó también con la jerarquía católica, con la que suscribió un acuerdo por el cual el Vaticano le concedería el poder para nombrar obispos y párrocos de su país. No poca cosa, ¿eh? Exacto, no muy poca cosa. Su autoridad se reforzó en 1963 cuando el resto de formaciones políticas fueron ilegalizadas y la suya, el Partido Unidad Nacional, quedó como formación única. La lucha contra la delincuencia que arrasaba a causa de la pobreza y el hambre fue una de sus prioridades. A su vez, la ineficacia de la policía le impulsó a crear una propia, conocida como los Tontons Macoutes, que es un punto muy importante. Integrado por antiguos bandoleros, personas sin formación ni escrúpulos, pero disciplinados y fieles a su creador, imbuidos de las creencias del vudú, y estas milicias actuaban convencidas de su misión superior. O sea, tenían un pedo ya más místico que pedo. Ahí están los perros de la calle ladrando. Sí. ¿Qué habrá pasado? Cabe ¿Habrá pasado? resaltar que son perros de raza. Sí, güey. Eh, Comen mejor que nosotros. Ajá, comen mejor que nosotros. Al Y chile. tienen una vida mejor. Y tienen aire acondicionado todo el día. Cabe aclarar, ¿eh? Güey. Sí, güey. Está muy bonito tu barrio, Paulino, pero no hay panadería. No hay Pero- nada, güey. No hay ni puta tortillería. No hay panadería, güey. No, güey, no hay nada aquí. No mames. Y aquí lo único donde te venden tortilla a medio kilo a 20 pesos, güey. Chinguen a su madre, güey. güey. ¿Cuánto es el mames. kilo ahora? A 20 baros, güey. Puta. Tomate 80 pesos el kilo, chinguen No a tu mames, madre. yo aquí. Güey, es que es una mamada. No mames, es güey, que, aquí es en un mi- mercadito vintage, güey.
Ah, no Así, mames, es así güey. como una A mamada. mí el kilo de tomate está en 12 pesos en Por mi frutería. eso, por eso, joven, por eso. Pero aquí es un pinche Por gente eso, sangrona, güey. Bueno, en fin. Desde el Palacio Presidencial en el centro de la capital, Puerto Príncipe, el presidente impartía unas órdenes cada vez más despóticas, que los tontons ejecutaban con tanta celebridad como dureza. A Duvalier no le importaba dar ejemplo con sus propios ministros, a quienes no dudaba en chingar en público. En las reuniones con su gabinete podía levantarse de su asiento para abofetear o incluso darle un buen chingadazo a alguno de sus miembros de su gabinete. No aceptaba la crítica ni toleraba la libertad. Vivía con el miedo a una conspiración o un golpe que lo derrocara y reprimía cualquier discrepancia mediante un cuerpo paramilitar por el que no regían las leyes. Entre 30 y 70 mil personas fueron asesinadas bajo el régimen de Papadoc. Papá Doc, está Sí, chido ese nombre. sí, güey. ¿Cuántas Sin que personas? nadie investigara o juzgase a los culpables. ¿Cuántas personas han muerto? Entre 30.000 y 60.000. Puta, sí se pasó un poco de verga. Sí, güey. Un chingo. Obviamente no estamos hablando de las 300.000 Pero en de términos Idi de, Amin. pero ni en los- términos de densidad poblacional. Bueno, es que queremos sí. ver. Pequeña la Exacto, sí. población. Y de hecho, es algo que les iba a comentar. O sea, sonará poquitas, pero para la cantidad de gente que vive en Haití, es un chingo. Pero bueno. En abril de 1963 se descubrió en Haití una conjura militar contra François Duvalier, encabezada por el teniente François Benoit. ¿Cómo se nota que tienen descendencia francesa, güey? Es que algo que hay que recapitular. Haití, en sus orígenes históricos, planteando ya en el aspecto de la América colonial, si lo queremos ver desde esta perspectiva, Haití es colonizada primeramente por los españoles, de ahí su nombre, la española, que pues posteriormente, por diversas situaciones y el caso de las guerras entre las monarquías, sobre todo la francesa y la inglesa, que bueno, de alguna otra manera le quitan ciertas posesiones de Antilla a España, pasa a ser posesión francesa. Y Haití para ese tiempo es una isla clave porque controla toda la industria de azúcar o tiene los mayores índices de exportación de azúcar. Entonces los franceses apoderan y creo que le ponen, no sé, que me corrijan el dato, no, creo que ellos le cambian a Saint-Domingue, a Santo Domingo. Sí. Y y eso es como que evoca ya el caso de por qué este punto que se vuelve o por qué se habla francés y por qué estos nombres. Es por el Realmente tema de en Haití no se habla francés, se habla un dialecto. Pero ¿No es creole? Algo así. Se llama criollo No. haitiano. No lo sé, la verdad. Es una combinación entre el francés y el español. Pero es un pero- idioma propio que se llama criollo haitiano. Bueno. Pero no se sabía habla ese- francés. No sabía ese dato, la Pero verdad. sí, es una mezcla entre el francés y el español, güey. O sea, tiene como que hay sus herencias culturales de todos Pero lados. bueno, si lo vemos en perspectiva histórica, pues eso explica de alguna manera los nombres o la descendencia de este tipo de personas. Ah, sí, güey. Pero bueno. En el acto fallido fue asesinado el sargento Pauline Montreuil, chofer de los hijos de Duvalier, el cabo Morin Mirbeil, el sargento Luc Arzor y un miembro del voluntariado de la Seguridad Nacional, que eran los tontos macoutes, Richmond Puteau. Así, Puteau se llama. Puteau. O sea, Pero se pronuncia puto. Puteau. Puto. Oh. A ver, ¿es P-U nada más? P-O. Po. Teau. Poto. Puteau. Poto. Ah. Ese. Es Bueno, un poto. Richmond Potó. señorita. Richmond Potó. Bueno, mira, una cosa nueva que aprendimos. Sus hijos resultaron ilesos, pero Duvalier, evidentemente, reaccionó violentamente. La policía haitiana fue en busca de François Benoit, principal sospechoso del atentado. Los tontos mocoutes entraron a su residencia y al no encontrar a Benoit, asesinaron a su padre, Joseph Benoit, A la madre. un anciano juez, a su madre, a un visitante y a las 3 empleadas domésticas. O sea, se mataron a todas las personas que están en la casa. Al sospechar los tontos macoutes que Benoit estaba escondido en la embajada dominicana,
penetra en la instalación democrática rodeando la casa del embajador y exigiendo la entrega del militar. El suceso terminó cuando el entonces presidente dominicano Juan Bosch amenazó con emprender acciones militares contra Haití. Al día siguiente, el ejército dominicano movilizó a las tropas hacia la frontera con Haití y parte de la artillería pesada de sus fuerzas armadas fue enviado por vía marítima hasta el puerto de Barahona, próximo a la frontera. Luego de acusaciones y contraacusaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU, adivinen qué hizo. ¿Qué hizo? Adivinen qué hizo la ONU. Lo condenó energéticamente. Huevo, lo condenó energéticamente. ¿Sabes qué? No lo vuelvas a hacer, por crack. favor, te lo encargo ahí, patrón. No lo hagas otra vez, crack. Aquí como contexto, hoy en la mañana estaba viendo unas noticias de Facebook y pues una amiga publicó una foto que decía, cuando mi papá me dice que regaña a mi gato, y aparece esa publicación, inmediatamente yo, que no vuelva a suceder. Que no vuelva a pasar, no vuelva a suceder. Pero pues sí, la ONU condenó la actitud de Haití con 16 votos y 2 abstenciones. Una comisión llegó a Puerto Príncipe para investigar la situación y el gobierno haitiano se comprometió a respetar las garantías diplomáticas. De hecho, hay un video en TikTok, güey, búsquenlo si tienen chance, de qué pasaría si la ONU tuviera un servicio de alarmas doméstico. Como que así de que entran a robar a tu casa y se activa la alarma. Entonces, es como que qué pasaría si la ONU tuviera como que ese tipo de dispositivos. No mames. De así de que está el ladrón y dice, pero tienes el servicio de protección de la ONU que va a mandar inmediatamente observadores. Y están todos los observadores ahí viendo lo que hace el ladrón, güey. Está chidísimo el video. Bueno, como comentario, yo sé que hay personas que defienden a las instituciones internacionales. En algunos casos podemos decir de que tienen un sentido y tienen una responsabilidad dentro de todo lo que pasa, tienen un papel importante, pero si hay que ser críticos, si hay que asumir una responsabilidad, hay que decir que las instituciones internacionales han fallado en su papel. Hay que ser críticos en todo lo que pasa. Tienen sus aciertos, sí, pero tienen muchas más críticas que se les pueden hacer. Y bueno, como siempre este podcast las hace a manera de broma, pero viéndolo seriamente, es una crítica al fin y al cabo de que no es perfecta. Y bueno, como creo que lo dijo el presidente, la ONU se tiene que renovar o morir. Sí, güey. Otra. Mira, no le queda, yo siento que igual no tiene mucho ya de más de vida, No, y como lo comentamos en el capítulo de la ONU, lo único realmente destacable, entre comillas, que se le puede achacar a la ONU es el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo único, güey. Pero aún así esa declaración está pensada pues en el hombre blanco heterosexual. Sí, es como de que eres gay. Híjole, entonces no te digo, compa. De hecho, inclusive en los derechos culturales, su declaración, hay cosas que es como que cuando tú las lees, porque me tocó leerlas para una materia que tomé de gestión cultural, te das cuenta de que hay muchas cosas que como tal no terminan de cuajar y y a lo que voy, no soluciona el problema de raíz. A ver, ¿qué le hizo a Duvalier la ONU? O sea, nada. Ahorita vamos. Mira, déjate eso, güey. ¿Cuántas veces en la historia de las dictaduras latinoamericanas posteriores a la creación de la ONU les dijo algo, güey? O les impuso algo, güey. Ahorita vamos a ver qué hizo la ONU. Sobre todo, qué hizo Occidente. Occidente, güey. ¿Sabes qué me mama? Ahorita, a ver, antes de decir, que digan Occidente, güey. Cuando alguien dice Occidente, se refiere a un puto continente que ni es continente, porque Europa no es un continente, lo lamento. Sí, ya lo hablamos la otra vez. Lo hablamos la otra vez. Que mide lo que mide México. Yo creo que México es más grande que toda Europa, entre comillas, ¿no? Entonces, Occidente es esa partecita pequeña del culo del mundo, junto con Estados Unidos y Canadá, güey. Y es todo, güey. O sea, piensa que esa parte Australia. es Occidente. Esa madre no es Occidente, güey. Nah. O sea, dejen de hacer esa madre, esas comparaciones, güey. No, y es que aparte de tener en cuenta que estamos en una esfera, no puedes marcar como que un grupo Occidente y Oriente porque es una esfera. ¿Dónde marcas Occidente y Oriente, güey? o sea, no tienes como que un punto de partida como si fuese plano, ¿sabes? Sí, pero bueno, en fin. Ni que fuéramos terraplanistas para decir esas cosas. En fin. Apoyándose en el clima de la Guerra Fría y en el caso de la Revolución Cubana, explotó el miedo al comunismo
para justificar la represión y obtener el apoyo de Estados Unidos. El 25 de junio de 1960 pronunció un discurso en Jacmel en el que relacionaba la orientación política de su régimen con la ayuda estadounidense. Las presiones internacionales contra François Duvalier se hicieron más fuertes durante la presidencia de John F. Kennedy en Estados Unidos, pero debido a la evidente apropiación de las ayudas internacionales recibidas por Haití, se estaban desviando recursos. Esta ayuda se suspendió oficialmente en el 62, pero tras la muerte de Kennedy, que inclusive Duvalier decía que lo mató con un muñeco vudú, llegó a decir, güey. Sí, que de hecho Kennedy, su política en torno a América Latina es interesante, porque esto lo leía cuando repasaba el caso chileno, porque Kennedy, bueno, no sé si les comenté el caso de la democracia cristiana, Sí. de que bueno, había sido un grupo político que de alguna manera no era, digamos, muy conservador, pero tampoco de izquierda, y lograba más o menos consensuar de alguna manera el caso político o sea, el progreso económico de Latinoamérica. Entonces Kennedy veía con buenos ojos el financiamiento de industrializar América Latina de alguna manera para salir de la crisis que bueno, afectaba a estos países de alguna otra manera. Pero pues sabemos qué le pasó al pobre Kennedy. Sí. Que bueno, hay teorías muy interesantes. Ayer, Sí, de hecho, algún día vamos a hablar de hecho, ayer estaba viendo el irlandés y hablan acerca de lo que... Hermoso, O sea, si tienen la oportunidad, vean el irlandés. Es una buena película, ¿vale? Creo que dura 3 horas, ¿no? Sí, o sea, está larguita, pero vale mucho la pena. Yo la vi en 2 partes porque pues ya tenía sueño y pues tenía que descansar. Algún día vamos a hablar del pedo de Kennedy. Pero bueno, entonces cuando se muere Kennedy, la tensión aflojó bastante. La administración estadounidense opinó que era necesaria la presencia de un gobierno claramente anticomunista como lo era el de Haití para contrarrestar la creciente influencia de Cuba en los países y colonias del Caribe. A mediados de la década de los 60 estaba bastante claro que Duvalier no tenía ninguna intención de dejar el poder. Modificó personalmente la Constitución y en 1961 volvió a resultar elegido en las elecciones por 6 años más. El escrutinio señaló oficialmente, chíguense, 1.320.000 votos a favor de Duvalier y ni uno solo en contra. ¿Qué? Sí, No mames. sí, así tal cual. Se autoproclamó presidente vitalicio en 1964 con poderes absolutos, haciendo votar una nueva constitución en la Asamblea Nacional compuesta por diputados que él mismo nombró a dedo, y un mes después, en 1964, fue refrendado por el pueblo como presidente vitalicio con derecho a una sucesión. Mira nomás. La dureza del régimen, evidentemente, desde este punto aumentó de forma dramática, tal como expone Vicente Romero en su libro Tierra de Zombies, donde relata la ejecución pública de 16 opositores. Oye, ¿estás diciéndome que un régimen capitalista hizo ese tipo de barbaridades? ¿Cómo es posible? Ahorita güey? vamos a ver qué hizo. No güey. digas eso. Oye, no puede ser. El capitalismo ha traído el Es bienestar a la libertad, sociedad, es ha traído la libertad, libertad y la es democracia a libertad, las güey. sociedades. Oye, luego sale el batito, eso no era capitalismo. ¿A quién te Chinga recuerda esa tu madre? madre. ¿A quién te recuerda ese tipo de Chinga tu argumentos, güey? Casualmente estaba hablando con cierta persona, que no voy a decir su nombre por temas personales, que le estaba comentando acerca del anarquismo, porque estaba leyendo a Rico Malatesta y le estaba comentando acerca de su posición y acerca de lo que es anárquico. Y bueno, le explicaba que desde su punto de vista el marxismo y el comunismo y el socialismo no llegaban a solucionar de alguna manera tajantemente el problema de la represión, bueno, de este papel de ser el represor y ser el reprimido, porque de alguna manera le explicaba que la URSS lo que hizo, si bien destruyó al represor que fue el zar, tomó de alguna manera el papel del represor. Sí. O sea, yo le explicaba desde ese punto y le explicaba el contenido de Malatesta y le comentaba de alguna manera que, bueno, o sea, le explicaba ese punto. Me decían, no, es que no debes considerar el marxismo desde el punto de vista de la URSS. Y yo decía, es como Entonces, que ¿de el dónde mismo, lo argumento devuelves? el mismo argumento que si yo lo planteo en el caso
del capitalismo. Bueno, que a veces yo hago mis comentarios, pero ciertas personas, que no voy a decir sus nombres, me dicen, no, es que tú no estás entendiendo qué es ese contexto. Si te das cuenta, capitalismo y como neoliberal. dice el dicho, ¿no? Lo que te choca, te checa. Porque tienen un discurso muy similar a ambos, güey. Muy similar a ambos. Recuerden ser autocríticos siempre Sí. con sus ideologías, o sea, no... por admitir que son autocríticos, eso no les quita de mérito a sus argumentos, o sea... Yo creo que la autocrítica es el mejor camino a seguir. Yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi experiencia y bueno, todas las cosas que he vivido y paso, creo que la autocrítica es el mejor camino que tenemos y creo que en estos tiempos no es posible. Como comentario personal, pero esas son mis impresiones. Proseguimos con Haití. Sigamos, ¿no? Entonces, chéquense lo que vamos a ver. Duvalier invitó a este macabro acto frente al Palacio Presidencial, al cuerpo diplomático, al gobierno en pleno, a los presidentes de las instituciones del Estado, a los alcaldes y a otras personalidades de la vida pública. Cuando sus invitados ya estaban acomodados y los condenados en fila, Duvalier, ataviado con un frac negro, cargado con decoraciones y tocado con un sombrero negro de copa, hizo acto de presencia. Tras escuchar el himno nacional, el pelotón recibió la orden de disparar. Y así, uno a uno, fueron cayendo los 16 reos. ¿Los qué? 16 reos. Ah, reos. Yo pensé que era el cuerpo diplomático. No. Eran reos. No, eso es pasarse un poco de verga. Dije, no manches. No, aguanta. Según algunas versiones, el propio presidente sacó su pistola y disparó a los dos cabecillas. Cuando concluyó la ceremonia, se recogieron los cadáveres, salvo el del considerado jefe del grupo rebelde, a quien Duvalier mandó a llevar al aeropuerto y colgarlo en un lugar visible, donde permaneció 5 días. Y se dice que este tipo de actos eran muy comunes y que inclusive en algún momento llegó a invitar a niños de jardín de niños. ¿Cómo? ¿Llegó a invitar? Llegó a llevar a presenciar este tipo de actos a niños de kinder. Actividades extracurriculares, vergas. No es cierto. A niños de kinder. No, o sea, eso sí está muy... Mierda, güey. Muy mierda. Fíjate que están hablando de cómo ahorita la sociedad es muy violenta, pero, güey, ¿desde hace cuánto empezamos a tener como que... Creo que... una apología constante a la violencia? Déjate los videojuegos, o sea, no. No, o sea... en la cotidianidad, güey. O sea, si lo queremos ver de perspectiva histórica de alguna manera, la sociedad siempre ha sido violenta. Tal vez en tiempos actuales le hemos dado más visibilidad porque no sé si es de mi perspectiva o tal vez de mi experiencia. Cuando dicen mataron a alguien, mucha gente lo ve con indignidad. Pero sobre todo si esa persona no ha experimentado de alguna manera o no tiene una concepción dentro de la violencia. Una persona que vive dentro de esa violencia, que escucha todos los días, mataron a tal persona, que vive en tal ciudad que es peligrosa y escucha a diario de que balacearon en tal lado, de alguna manera nos habla de que es una persona que ya está acostumbrado a eso. Como por ejemplo cuando empezó a haber violencia en Ciudad de México, ¿no? Ajá. Que salían, no, es que está aflorando la violencia y todos, ay no. O ahorita, güey, que dicen, ay, es que hay mucha violencia en el país por lo del estadio, güey, que sí, totalmente una pasada de verga. Tomando ese punto, ¿hasta qué punto? Bueno, yo tengo mi propia interpretación. Es una actitud muy fifí, güey. Ajá. De decir, ay, es que ya la violencia está descontrolada, vato. ¿Te has ido a vivir a una colonia popular, güey? A la colonia más culera donde de la ciudad en la que vives, en el pueblo donde vives. Esa madre es de diario, güey, y no es de ahorita. Lleva años, tiene causas muy específicas. La desigualdad, güey, el racismo, el clasismo. Hay causas Sí, que si quieran ver. Y en este caso, por ejemplo, de Haití, o sea, el hecho de tener regímenes de derecha también, güey, ha sido un factor importante para, pues, este tipo Ahorita de vamos a ver, güey. Ahorita cuestiones. vamos a ver más ese pedo. Pero bueno. Bueno. En su país, Duvalier utilizó tanto el asesinato como la expulsión para eliminar a sus adversarios políticos. Se calcula que fueron más de 30.000 las personas asesinadas. Los ataques llevados a cabo contra Duvalier por algunos militares fueron reprimidos con especial dureza. En el 67, la explosión de algunas bombas en la cercanía del Palacio Nacional acarrió la ejecución de 20 oficiales de la Guardia Presidencial. En esta ocasión, los barcos de la Marina bombardearon durante casi todo el día el Palacio Nacional
Y chéquense nada más. Qué chula historia esta. Eran barcos viejos. 3 en total que armados tenían cañones estúpidamente obsoletos. No mames. Hicieron su mejor esfuerzo por sublevarse y derrocar a Duvalier. En el transcurso de dicho día, la única oposición que hubo por parte de las fuerzas leales a Duvalier fue el intento de repeler a los marinos sublevados en el único avión de la Fuerza Aérea. Ay, no, qué triste, güey. Que era un P-51 de la Segunda Guerra Mundial. No mames. Aguanta. Oye, mínimo no era esos de la primera, ¿no? Que eran tipo el balón rojo. Así, güey. Aguanta. Mínimo. El avión, al filo del mediodía, intentó ametrallar a uno de los barcos, fallando todas las ráfagas, güey. De las ametralladoras disparadas. Las trasladadoras hicieron impacto únicamente en el mar. Acto seguido, el avión aterrizó y no volvió a despegar más porque se descompuso. ¡Se descompuso, güey! Se descompuso, güey. Al fin del atardecer, los barcos tomaron rumbo a Cuba, llegando a Guantánamo, donde recibieron asilo. En tierra quedaron docenas de marinos que por una u otra razón no pudieron escapar. Sus casas fueron saqueadas y luego quemadas. Aquellos que corrieron con mejor suerte lograron refugiarse en las embajadas. Guatemala recibió a través de su embajada en Puerto Príncipe a la familia de uno de los capitanes que participó en el ataque. Aquellas familias que no lograron huir en los barcos y que no pudieron obtener asilo sufrieron las represalias del gobierno de Duvalier. O sea, no la libraron. Los mataron, seguramente. Sí, ya sabes, efectos colaterales le dice. Sí, verga. En los primeros tiempos, Duvalier proyectó volver a la época imperial y proclamar la monarquía, sistema que en su opinión aseguraba mejor la continuidad de su obra. El miedo que generaban las creencias del vudú parecía garantizarle la paz social, lo que no fue óbice para intentones golpistas o manifestaciones reivindicativas, cuyo fracaso solo sirvió para agravar la represión. Así sucedió, por ejemplo, en el atentado que vimos contra los hijos del presidente, donde el vato se fue a esconder a la República Dominicana. La ola represiva causó un severo número de muertes y redobló las torturas. En el exterior, Haití no ejercía influencia alguna. Era miembro de la ONU y de otros organismos internacionales, pero su opinión no contaba. Sí, es como... Pues una mames, es Haití. Ah, Simón, anotado en mi máquina de escribir invisible. A huevo, güey. Sí, pon ahí dentro de los otros papeles, lo revisaré en algún momento. A la brevedad. A la brevedad. Duvalier y su dictadura despertaban una curiosidad morbosa, pintoresca, pero ningún interés de carácter político. Los escasos recursos del país y las faltas de iniciativas públicas lastraban una economía que durante un tiempo pretendió fiar su supervivencia al turismo. Las condiciones eran prometedoras, pero a la vista de la realidad, el interés de las inversiones decayó de pronto. El cuadro de pobreza y suciedad incitaba a los clientes de los hoteles, que más allá de las playas y de un clima cálido, no encontraban ningún pinche aliciente como para decir, qué bueno, voy a ir a ti, güey. Bueno, es que... Y podrían, güey, porque te digo, turísticamente tiene mucho potencial. Ajá, pero bueno, es que ten en cuenta, es que, hay que seguir. Ni siquiera fuera de la capital, a causa de que no había carreteras para moverse. Es que a lo que vamos, si lo queremos ver de perspectiva, o sea, no tiene las condiciones como lo tienen otros lugares para hacer una inversión como, digamos, que retribuya al capitalista, como lo queramos ver. Y porque hay gente negra, güey. También hay que... Sí. Eso hay que ponerlo siempre sobre la mesa. Cuando es un país con gente negra, ahí la inversión es mucho menor, güey. Y esa es una estadística muy cabrona también. Bueno, tal vez porque mira, ve las Malvinas, güey. Las Malvinas no es como que digas, puta, la hermosicidad, ¿sabes? Pero pues pura gente blanca, son ingleses en su mayoría descendientes, entonces... O argentinos, ¿no? No, son ingleses. De Puerto, que son... No es como que seas argentino y vivir en las Malvinas, como que no es tampoco una buena idea. Exacto. Pero bueno, lo más original que podía encontrar alguien que iba de turismo a Haití eran las colecciones de pintura naif que se exhibían por doquier en las calles. Quien daba con un experto podía llevarse a casa una obra de calidad.
En algún momento, según cuenta Ricardo Oricio, en Hablado con el Diablo, en un libro, en entrevistas con dictadores de Haití, hasta que dice que el Papa Doc modificó hasta el Padre Nuestro. ¿Cómo le puso? Chíquense. Papa Doc nuestro, que estás de por vida en el Palacio Nacional. Ay, Dios de mi vida. Santificado sea tu nombre por las generaciones actuales y futuras. Hágase tu voluntad, así en Puerto Príncipe como en las demás provincias. Danos hoy un nuevo Haití y no perdones las deudas de los antipatriotas que escupen cada día sobre nuestro país. Indúcelos a la tentación y bajo el precio de su propio veneno, no los liberes del mal. Verga, güey. Vete a la verga, güey. De hecho, ahorita que dijiste eso me recordó una anécdota muy divertida que subió cierta persona a WhatsApp. Es que hay un contexto interesante porque en ese tiempo estaban cambiando de director porque el mío, pues ya saben, así trabajando duro y esforzándose te dan ascensos, como siempre. Ah, sí. Y bueno, ahí lo ascendieron a la dirección general de la Dirección Federal, no es cierto, a la Dirección Federal del Colegio de Bachilleres. Y bueno, este profesor mío, Chablé, que si nos está escuchando, que no creo, pero un abrazo si me escuchas acá. Pensé que le ibas a mandar a chingar a su madre. Sí, güey, igual. Fíjate que me llevo bastante bien con él, a pesar de que es muy duro, pero me dejó muchas lecciones de vida, es alguien que aprecio bastante. Me enseñó a pensar muy críticamente. O sea, le hicieron como que esa apología le hicieron un Padre Nuestro de santificado sea tu barba y líbranos aquí. Yo creo que igual en la prepa igual íbamos a hacer algo así. Sí. Te juro que me empecé a caer de gente, pues se quedó así como mame yo me interno. acuerdo que en la prepa, en primer semestre, teníamos como que un mame de decir que el vato de matemáticas era un dios, güey. No, fíjate el profe que- Mario, güey. No, ¿Qué- fíjate qué que ahorita tipo? estoy muy feliz con mi maestra de matemáticas de la prepa porque pues le dieron una dirección en el Bachilleres 4, Alicia, que mis respetos, ha sido la mejor profesora que he tenido porque me enseñó a ver las matemáticas desde no. una perspectiva que No me hace sentir tonto. Ajá, es que Ya fíjate, con eso tengo. Al o sea, chile, no, güey. es que, ve, a pesar de que sea ingeniero y todo, es como que sí te hacía ver de cómo piensa un ingeniero, cómo ven ellos el mundo, sin rozar en ese sentido de que si no puedes, o sea, en el sentido de que ella te ayudaba para entender lo más básico. Pues sí. Entonces es como que, Pero bueno. igual hay un comentario ahí de mi vida académica y formación Continuando que con me dejó este el pedo. colegio de Bachilleres. Continuando. Duvalier tuvo un hijo y una hija y resolvió que debía ser el varón Jean-Claude Duvalier quien lo sucediese. Llamado Baby Doc, este era un joven de pocas luces, un pésimo estudiante, más interesado en los coches deportivos que en la política. Jean-Claude había intentado que asumiera a su hermana, mayor que él y con más luces, pero al padre y a sus consejeros eso le pareció una opción inviable. Les resultaba inconcebible que una mujer gobernara el país. Jean-Claude lo veía normal. La suya era una familia de mujeres fuertes. Su madre, Simone, tenía un carácter duro y opiniones contundentes. Papadoc sabía que iba a morir, y contrariamente a lo que hacen otros líderes personalistas intentó preparar la sucesión pese al escaso tiempo de vida que le quedaba. Estableció un sistema de protección del joven hijo presidente a través de un mega gabinete de 25 ministros, 25 influyentes que la aconsejarían, todos pertenecientes a las familias privilegiadas y con intereses en los negocios. Pero fuera del esquema oficial había otra persona muy influyente, su mamá, ya que ésta participaba activamente de las decisiones aunque no firmara decretos. Ella quería que todo se hiciera a la vieja usanza, de los mismos métodos que había usado su marido. Entonces Baby Doc, ¿cómo se llama? Papadoc murió en el 71 de diabetes. 72, ¿verdad? De diabetes. 71. 71. Ok. Ya prácticamente estamos hablando de el contexto del Plan Cóndor, si lo queremos ver de perspectiva. Sí, güey. Bueno, ya esta historia de dictaduras latinoamericanas. Pues ya. Excepción de México, que es un caso particular. Así, entonces, ese mismo año, él asume el poder con 19 años, güey.
y en ese momento se convierte en el líder político más joven en toda la Latinoamérica. Tenía 19 años, güey. A la madre, güey, no manches. Sí, güey. No mames, ya quisiera hacer eso yo. Ya ves, güey. Ese mismo año creó al cuerpo de los leopardos para contrarrestar el poder autónomo de la fuerza policial del régimen de su padre, los Tontón-Macuto, pero con igual misión de mantener el terror entre la población. Jean-Claude, durante muchos años, no quería más que ser un playboy, perseguir mujeres, vivir una vida despreocupada de despilfarro y diversión. Pero eso debía esperar o al menos ejercerse solapadamente, ya que estaba al frente de un país. En 1980 la vida de Baby Doc cambió. En una fiesta conoció a Michelle Bennett, una mujer hermosa, hija de uno de los que había promovido el primer golpe de estado contra Papa Doc a fines de los 50. Integrante de una familia tradicional de Haití, era alta, elegante, vestía a la última moda, trabajaba en Nueva York como secretaria y dicen que regresó a su país natal con el único propósito de conquistar al presidente. Ja. Todos le decían que no tenía chances, que nunca iba a poder superar el cerco, que siendo divorciada y con 2 hijos pequeños no podía aspirar a más que a alguna noche apasionada y algún beneficio económico lateral. Ella desmintió esas versiones y las pocas veces que habló del tema dijo que se habían enamorado. Lo cierto es que la pareja al poco tiempo oficializó el romance y puso fecha al casamiento. A la fiesta... Exacto. A la fiesta no le faltó nada, tan solo un sentido de decencia. Gastaron $3 millones de la época en la fiesta. Mientras en las calles de Puerto Príncipe la pobreza era cada vez más evidente. En sus palacios no faltaba nada, evidentemente. Es que, bueno, de alguna manera, si lo queremos ver en una perspectiva, causa polémica, sí. Bueno, cuando ves una boda, digamos, de alguna manera, estoy buscando la palabra, extravagante, tal vez. Cuando hay un país con mucha pobreza. Recuerdo que esto igual lo plantean en el caso... Había un documental que hicieron acerca de la familia real inglesa, el contexto cuando se casa Isabel, de que ¿cómo se llama? Churchill no quería pues invertir, porque decía, pues puta madre, nos está llevando a la verga económicamente, y bueno, pero al final hablan acerca de, bueno, también cómo la sociedad a veces ve estos tipos de eventos como un escape a su propia realidad, ¿no? A su propia realidad. Bueno, entonces tiene un efecto cultural muy interesante. O como el de los dandies del Congo, güey. Los dandies esos que se visten así con trajes Giorgio Armani, güey, así Prada, y se pasean por las calles del Congo, güey, calles súper jodidas, güey, con gente tirada en la banqueta. O sea, y es muy surreal ver ese contraste, ¿sabes? Pues sí. O que se arman sus casas así de millones de dólares al lado de las barriadas, güey. Imagínate. Pero bueno, Jean-Claude solía hacer viajes relámpagos a París o a Nueva York para comprarse trajes, comer en un restaurante de lujo o ver un nuevo automóvil que pasaría a integrar su colección. La llegada de Michelle alteró el equilibrio de la corte. Simone, la matriarca, comenzó a perder la influencia. Michelle llegó para quedarse con Toto, güey. A veces, ante la ausencia de su marido, encabezó las reuniones de su gabinete. Durante varios años, la política haitiana pareció ser más que nada de un terreno de lucha de estas dos mujeres de carácter fuerte, y una excusa para que algunas familias hicieran dinero impúdico. Mientras tanto, Jean-Claude jugaba a ser líder y recibía honores. Pero una de las cuestiones más importantes que se modificó con el nuevo matrimonio fue que los pocos sectores productivos del país, como el tabaco, el café y el petróleo, cambiaron de manos. Michelle consiguió que su familia fuera beneficiada. Por ejemplo, su padre se convirtió en uno de la decena que tenía autorización para trabajar y exportar estos productos. Pero él, suegro presidencial, era el único que no debía tributar por esta actividad. No pagaba impuestos. Bueno, siempre... ¿Era libertario? ¿Era libertario o qué? Imagínate, levanta. Michelle Bennett organizaba colectas, inauguraba hospitales y trataba de sacar partido del saqueo apropiándose de las pocas obras públicas del país. En 1980, el Fondo Monetario Internacional otorgó un préstamo de $20 millones a Haití
Y de esos 20 millones, de esos 22, 20 fueron desviados. Verga. Ahora mira, ahí te va algo. Y es que te dices, bueno, oye, qué culerada, ¿no? Pero, a ver, una de las máximas del capitalismo y también del liberalismo es el hecho de la individualidad, güey. Sí. Y operar bajo un esquema de, ¿cómo se dice? De ambición propia. O sea, la ambición, te dicen, la ambición no es mala. O sea, necesitas de la ambición y es lo que se requiere en una sociedad individualista. Bajo ese precepto, pues actuó conforme a la lógica capitalista, güey. Sí, o sea, güey. yo busco mi propio beneficio. porque finalmente cada quien tiene que rascarle como pueda. Y si el pobre es porque quiere, ¿sabes? Es que si lo queremos ver desde ese punto de vista, justifica mucho, o queremos ver de alguna manera cómo es llevado hasta ciertos extremos ciertas ideologías del liberalismo. Porque si lo quiero ver justamente, el liberalismo tiene sus problemas, pero No, mames, sí. plantea un modelo ideal. Sí, plantea un modelo ideal. El problema es que cuando se pone en la realidad te encuentras muchas deficiencias y Te problemas. encuentras que la gente es mierda. O Sobre sea, todo la cuestión del individualismo. Hasta el mismo vato de Adam Smith menciona de que debe haber ciertos Mecanismos. para regular, porque menciona que esta madre se puede salir de control. sí, güey. Porque sencillamente, como se quiera ver, a veces la naturaleza de un hombre o de una persona, por no, digamos, no meterme en este dilema de género ni de sexo, o sea, cuando un ser humano a veces tiene una percepción de ser tan individual que le vale madre el bien colectivo, y eso provoca de alguna manera la desigualdad social, de esta perspectiva de que si yo lo puedo hacer, ¿por qué él no lo puede hacer? Porque yo le eché ganas, pero ese echar ganas significa que tú tienes un capital, que tienes una herencia, y otra persona que está yendo desde abajo no tiene las mismas dificultades que tú. Por eso a veces yo pongo el ejemplo de las becas que están de Ciudad de México, de Sheinbaum, de rendimiento escolar, que critican que porque un estudiante que tiene 7 de promedio le dan una beca. Le dan una beca porque no es lo mismo llegar a la escuela con el estómago vacío. Lleno, no es lo mismo llegar a la escuela en pinche transporte público. No es lo mismo llegar a grabar este podcast con el estómago vacío como andamos todos Ajá. aquí. Sí, O sea, ya tengo hambre, güey. Ajá, igual yo ya tengo hambre. Es que son las 2:15 de la tarde. para los que están escuchando. Eventualmente después estaremos almorzando. Sí, güey, ya sé. Volviendo al punto, o sea, hay ciertos factores condicionantes que hablan acerca de por qué por eso no es igual para todos. Hay ciertos factores condicionales Sí. que el liberalismo no ha considerado, y bueno, creo que hay que ser críticos y ver que debemos siempre buscar, yo siempre lo digo, el bien común sobre tus aspiraciones individuales, pero pues al final es percepción y libertad de cada quien decir lo que quiera decir. Sí, o sea, sabemos que este tipo de ideas de que debe haber una mayor igualdad entre clases, lo único que provoca es que los de arriba digan en nombre de la tierra blanca de Dios, ¿qué está pasando aquí, güey? O sea, eso es lo que provoca. Pero bueno, en 1981 recibió un espaldarazo gracias a la visita de la ya por entonces Premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa de Calcuta. Güey, es que igual Sí, es que la Madre Teresa de Calcuta es un desmadre. Sí, una hija de su puta madre. Lo hablaremos algún día. Que acudió a recibir la Legión de Honor de manos de los Duvalier. La visita se desarrolló en un clima de gran cercanía con Michel Duvalier, que declaró, cito, «Nunca había visto entre los pobres y sus jefes de Estado una familiaridad como la que vi con ella. Fue una hermosa lección para mí». Verga, no pasa nada en Basingse, güey, ¿no? Ah, huevo. Hoy es un día soleado. Pues sí. Luego llegó otro gran respaldarazo internacional con la visita de Juan Pablo II en el 83. Ay, güey, ese Juan Pablo, güey, la neta, yo no sé al día de hoy, o sea, con el perdón de los católicos de México y del mundo. Paulino, ¿con quién te estás pero metiendo al con mi Chile, padrino político? Lo sabes, güey. Es cierto, Lo es cierto, sabes que Juan. fue tremendo Ishmahaná, güey. La neta. Es que... Por favor, a ver, permíteme. Tú no Por tienes fa- derecho a a ver, decir nada porque tú eres católico. a ver, por favor, a la audiencia que no es de Yucatán, explícale qué es Ishmahaná.
Porque ni siquiera yo sé qué es. Ishmahaná creo que es... no sé, yo... No sé en qué contexto lo estás Es como diciendo. decir, es un hijo puta, ¿no? Más No. o menos, no necesariamente. Sino es como decir que lo equivalente a él es como un ojete. creo que sí. Yo No recuerdo que lo decía recuerdo. mucho en la escuela. Bueno, Sí. es eso, para los que no son de Sí, Yucatán. Ahorita a Paulino le salió su Yucatán sí, perdón, interno. es cierto. No, Entonces, el este regionalismo. sentido regional. El regionalismo salió. se le salió su regionalismo, ni pedo. Pero pues sí. Es que Juan Pablo tiene matices. Sí, Pero, obvio, pero- Es un hombre de grises. Apenas aterrizó, luego de besar como era costumbre el suelo haitiano, esto lo hacía en todos lados, lanzó una furibunda crítica al estado de situación del país y a la falta de reacción de la clase política. Cito: es un país hermoso, rico en recursos humanos, pero los cristianos no pueden ignorar la injusticia, la excesiva desigualdad, la degradación de la calidad de vida, la miseria, el hambre y el miedo que parece la mayoría de la gente. Sobra decir que Juan Pablo II nunca más regresó ahí. Hay que decir que tal vez el contexto que le toca vivir a Juan Pablo, él intenta como que de alguna manera que la iglesia tenga de nuevo un papel central, si lo queremos ver desde un punto moral, porque hay que decir que de alguna otra manera Francisco, el actual papa, retoma mucho de la agenda que quiere hacer Juan Pablo, pero pues hay que entender que es de alguna manera un hombre de su tiempo, es hombre Sí. que tiene ciertos No, ideales. no fue el que defendió a los legionarios de Cristo y al... No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no fue uno de los que los No lo sé, honestamente, ahí mentiría. Al... Pero ¿Cómo se llamaba este? cierta El insti- padre violador. pero del cierta Legionario de institución de Creo que era Benedicto. pero No, también Juan Pablo. no, Sí, sí. Con Benigno se hace todo un desmadre en cuanto a las Sí. violaciones. Ahí se hace el desmadre con Sí, Benedicto. pues sí. Eh, O sea, si quieren sobre más todo los información, excesos de la curia. pueden ver la película de los dos Los papas. dos curas, güey. Los dos papas. Los dos papas, ajá. Sí, los dos. Los dos papas de Netflix. Two Popes. Güey, cuando Ricky Gervais dice mucha película sobre violaciones y pederastia, como dos papas, ya se referencia a los dos papas, güey. Hermoso, dice. Ay, Ricky Gervais, en fin. Eso y pues lo que mencionabas de los legionarios de Cristo es que creo que fue un desmadre con esto de no fueron los Panama Papers, los otros que salieron, la última filtración fiscal. No me acuerdo cuál era. Ya se me fue su nombre. Pandora Papers. Los ¿no? Pandora Papers. Ah, de los Pandora Papers, De que ándale. hubo un desmadre porque pues se ve que la iglesia invertía en ciertas cosas. Ay, sí. Y bueno, Nada que hay no sepamos cierto ya. padre en cierta institución universitaria de Cancún, de gente con un ingreso económico muy alto y por lo general de tez Clara. un poco más clara, que no sancionó al padre, no pasó nada. Entonces pues, hay como dato. Pero pues sí. Sin embargo, como todo en esta vida, todo tiene su fin. El 7 de febrero del 86, los Duvalier decidieron escapar de Haití. De madrugada, en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque ya no tenían apoyos y la sublevación era incontrolable. El hambre era devastadora. Ni siquiera consiguieron quien los llevara al aeropuerto. Verga. Baby Doc llegó manejando su BMW plateado. La derrota y el terror estaban instalados en su cara. A su lado, su esposa se mantenía inmutable, altiva e invicta, fumando de manera desafiante. También Mama Doc viajó con ellos. Esa noche desaparecieron más de $100 millones del Banco Central de Haití. No mames, güey. Pidieron asilo político que les fue negado, pero no tuvieron inconveniente para instalarse en un magnífico palacio en las afueras de París. ¿En dónde? París. Ah, sí. Y las nuevas autoridades haitianas lograron congelar todas las cuentas de Jean-Claude en el mundo. Michel lo abandonó rápidamente. No solo rompió su corazón, sino que también lo dejó en la ruina. No manches. Acostumbrado a no privarse de nada y vivir en el lujo, Duvalier vio cómo Michel lo dejaba sin nada. Verga. Le quitó todo. Oye, ¿cómo terminó este vato? Aguanta. Bueno. Michel, pacientemente, había logrado desviar decenas y hasta centenas de millones de dólares a su nombre durante años.
No se ha sabido demasiado sobre ella, más que había vuelto a contraer matrimonio y vivía una vida despreocupada y llena de lujos, lejos del palacio en la campiña francesa. La madre de los Duvalier murió en el exilio. Jean-Claude se volvió a casar con Veronique Roy, que era también una haitiana, y en algún momento un error administrativo de las autoridades haitianas hizo que una de las cuentas fuera desbloqueada y Bebidoc rápido tomó el dinero. Eran más de $4 millones. Veronique. ¿Qué eres con 4 millones Güey, de en los dólares? 80s te comprabas Haití, güey. ¿Qué harías con Te 4 compraste Campeche, ¿no? Comprabas Campeche, güey. ¿Qué harías con 4 millones de dólares? ¿Ahorita? o en Invertirlos, esos ¿no? 80s? No, ahorita. Compras NFTs. Mamón. Criptomonedas. Pues sí. Invierten en NFTs, güey. No, qué asco, horror. Veronique, que era una mujer fuerte, mantuvo activo a Duvalier y alimentó su deseo de volver a Haití. La pobreza en el país centroamericano siguió creciendo. Desde el exilio, Duvalier alimentó la discordia y se postuló para las elecciones que él nunca había brindado. Pero, al retornar a Haití en 2011, no fue habilitado para participar en los comicios. Quiso volver a postularse para ser presidente. Qué y huevos, su perra madre. Aguanta. Sus viejos seguidores lo apoyaban. Cuando a sus 60 años parecía que volvía a tener un futuro político, fue detenido y acusado de delitos contra la administración pública y delitos de lesa humanidad por las matanzas perpetradas por los tontos macoutos en los 15 años que estuvo al mando de Haití. Los cargos de lesa humanidad fueron desechados y solo pesaban sobre él los de corrupción. Esperó el juicio en libertad mientras apelaba cada decisión judicial, pero un infarto acabó con su vida en octubre de 2014. Tenía 63 años y con él se cerró una dinastía que sembró la muerte y la pobreza 2014, del país. 2014. Muy reciente. Sí, güey. Que de hecho algo interesante es como mencionas, o sea, por lo general, Sí. o sea, porque esto lo veía en el documental de los 43 de Apatzingán. Ayotzinapa, güey. Perdón, Apatzinga, pendejo, lo de Ayotzinapa, güey. Perdón, estoy ¿Quieres pensando- morir ese? de Ayotzinapa. O sea, mencionan el caso de que de alguna manera los papás querían hacer ver a Peña, eso sí, por un delito, el caso de encubrir la investigación que sí podía llegar de alguna manera a involucrar al presidente de ¿cómo se llama? De involucrarlo en un delito de lesa humanidad. Pero mencionan que es muy complejo de alguna otra manera involucrar a un presidente. ¿Cómo lo ligas, no? O sea, ¿cómo lo ligas como tal? Es como, bueno, esta idea de que quieren acusar al presidente de delitos de lesa humanidad, que bueno, el Por caso la de- pandemia, ¿no? lo de la pandemia y el desabasto a los niños sin casa. O sea, que sí está culero y todo, pero pues hay que ver, yo siempre lo digo, hay que ver las cosas desde muchas ópticas, muchos matices, muchas perspectivas. A lo que voy, es muy complejo de alguna manera. Inclusivamente esta denuncia que le quieren hacer a Gatell, este abogado que defiende a delincuentes. Coelho, pero bueno, que ahí hablamos de ética profesional, pero pues ese no es el tema. Es muy complejo de alguna manera este tipo de cargos, o modos de que sea muy evidente. Y siempre hay mecanismos pues para zafarse. Siempre hay mecanismos y... O sea, no les permite involucrarse de alguna otra manera. Y eso, de alguna manera, hace que haya tanta impunidad. Y como lo mismo con Pinochet, él en su casa, disfrutando de su varo. O sea, vemos que este tipo de personas nunca pagan por sus crímenes. Sí. Si ustedes piensan que existe el karma, olvídenlo. Existe si eres pobre. Si eres Sí, pobre, exacto. a lo mejor hoy tengas karma. Pero mira, lo que nos dice un poquito la historia es que la gente, si tiene varo, probablemente termine bien sus días. Posiblemente, la Sí, verdad. ve esta señora, esta Michelle. Ah, bueno. Ella, ¿qué fue de ella? Finalmente, ¿cómo murió? Bueno, Sigue viva al parecer. Ahí está, Ajá, güey. o sea, tienen todo el dinero del mundo para... No todo el dinero del mundo, pues tienen un chino de Y varo. podrá haber a una persona ingenua que diga, sí, pero vive con la conciencia de lo que hizo y no puede regresar a su A lo país. mejor- Puta, que ha de estar emocionadísima por regresar a Haití, ¿eh? Por dejar el lujo de Francia y regresar a Haití. Entonces podemos ver paralelismos con la mujer de Duarte. Ajá, güey. Pinche vieja, güey. Alberto, no digas ese comentario. Es que, güey, Karime Macías se robó un montón de dinero, lo siento. sí, entiendo, no puedo, entiendo. no puedo evitar mi frustración, güey.
todo lo que Entiendo hizo. cómo es eso, igual. Yo me siento envergadísimo, emputadísimo con todo el contexto de Borgen. Sí, pero bueno, en fin. Con eso llegamos al final de este episodio sobre los Duvalier. ¿Opiniones que tengas, Pau? Ay, pues lo que decía en un inicio, güey. Con toda la historia que tiene Haití, güey. Con todo lo que aportó a las independencias, no se merece la situación que tiene ahorita, Para la nada, que ha tenido, güey. para nada. Y parte de eso viene de la concepción individualista que tenemos de la vida y de cómo interpretamos la situación del otro, del de abajo, del que no tiene nada. Y decir, es que es así porque quiere, ¿no? Porque no le chambea, porque no se levanta temprano, porque no tiende su cama, güey. O sea, hay gente que decía, es que dan ayudas a Haití, güey. Y cuando dieron arroz en Haití, hicieron que los pequeños empresarios quebraran. Y eso ha traído pobreza. Y es como que, vato, ve la mamada que estás diciendo. O sea, el caso de la pobreza es multifactorial. Y mucho de ello ha tenido que ver la injerencia de gobiernos extranjeros. Porque también es cierto, o sea, en ese ataque furioso y así exorbitante, exacerbado hacia el comunismo, llevaste a gente ahí que no hizo sino terminar de darle la madre al avispero, ¿sabes? O sea, terminar de darle la madre a una sociedad que ya de por sí estaba golpeada. Porque mira, en un país con tanta pobreza, güey, desviar tanta cantidad de dinero es que no tienes madre, güey. Dicen que llegó a desviar hasta 800 millones de dólares. No mames, güey. ¿Qué haces tú con 800 millones de dólares en Haití? Ajá. ¿Cómo puedes ayudar a un país como Haití con esa cantidad de dinero? ¿Qué no podría hacer el Ajá, gobierno huevo, de Haití con eso, güey? Con esa madre hasta me compra a mí. Exacto, güey. Pero bueno, comenta lo que tengas tuyo, sí. Últimamente... Últimamente chinguen su madre. Chinguen a su madre los Duvalier. Aparte, últimamente estuve haciendo un repaso de las dictaduras latinoamericanas por diversas situaciones de la vida que me hicieron releer acerca de lo que he escrito, acerca de lo que hago y acerca de la responsabilidad que tengo como historiador. Más allá de las críticas que se me puedan hacer, de que si soy tibio, de que no castigo a los demás, de que soy un represor, de que soy un hijo de puta, que si encubro a X o Y persona. Ese no es el tema. Creo que son otras cosas que pienso a veces. El concepto contrarrevolución. A veces, cuando hay un movimiento social por el bien, por lo general lo atribuimos a una revolución popular. Y más cuando es de tipo de izquierda. Pero hay que ser cuidadosos hasta cierto punto, ver los factores que inciden en una contrarrevolución. Tal vez viendo este caso, ¿cómo una revolución se puede construir en una contrarrevolución si se quiere ver? Pues de alguna manera hay que entender el discurso que ocupan los dictadores para imponer su régimen. Cómo de alguna otra manera evocan un discurso popular, pero cuando están en el poder pareciera que evocan discursos de la contrarrevolución. Pues haciendo un repaso puntual de Chile, que si bien son otros aspectos de cómo llega la dictadura, no me deja de sonar este efecto de la revolución trae la contrarrevolución dentro de sí misma. Factor que quiero dejar en argumento que quiero dejar en este podcast, de que siempre hay que considerar los elementos que ocupa la dictadura para consolidarse en el poder, de los efectos que tiene en la sociedad, de las personas que son reprimidas, de las ideas y de la cultura que genera esta, pero sobre todo decir y poner entre dichos, existe esta cosa llamada justicia, y si existe esta justicia para todos, creo que las dictaduras nos dejan una carga moral y ética a cada uno. Cada uno tiene su opinión. Yo no voy a defender a nadie ni a descalificar a nadie, pues creo que ese debate o ese tipo de argumentos no es el más óptimo, sino creo que debemos reflexionar críticamente acerca de los diferentes factores que influyen dentro de lo que sucedió, dentro de las consecuencias de esto, y cómo debemos de alguna otra manera estar presentes y entender que hay que aprender de ello
hay que aprender en esta cosa llamada democracia, que no me gusta a veces mucho, de que no podemos seguir... Ahorita que dices democracia, güey. Una gran frase que vi en un libro que estuve leyendo para mi tesis, güey, era es que el decía... movimientos sociales, ¿no? No, unas cosas que estuve leyendo para mi tesis, decía un autor, para los neoliberales, la democracia es un objetivo. Pero no me acuerdo cómo era. Sigue hablando, la voy a buscar, güey, porque está muy verga. No me acuerdo que lo busco. Nos habla acerca de que si bien vivimos en una democracia con nuevos valores y todo lo que nos ha dejado, como lo vimos en América contemporánea, nos deja ver de que ha surgido una cultura política. Y siempre dentro de esta cultura política hay que cuestionarlos. Siempre no hay que apagar, aunque sea muy ideario de mí, el sentido de rebeldía y revolución visto desde el bien colectivo, desde intentar de alguna manera quitar la desigualdad y no querer ser el represor, no querer ser reprimido, pero tampoco tener esa intención de agarrar el látigo. Pues no. Entonces son como que estos factores que a veces me dejan las dictaduras, de que debemos aprender de todo y hay que evitar los errores al final. Y yo igual me cuestiono eso de que si podemos evitar los errores, yo creo que no. Pero ¿qué difícil. podemos hacer? Seguir resistiendo. Ahorita que dices eso de justicia, me acuerdo una frase que decía Borges de... Lo único que pides es justicia, será mejor que mejor no pidas nada, güey. Más, te digo, en este contexto de gente con varo y países poderosos. De hecho, estaba viendo una... Bueno, era un video que decía que el capitalismo técnicamente ya no existe. El capitalismo murió en 2008. Lo que tenemos ahorita es un tecnofeudalismo. Porque ya el acaparamiento de tierra es tan grande y está tan concentrada la riqueza en pocas manos que lo que tienes es ya un feudalismo de facto, güey. O sea, gente que controla de facto recursos, tierras, personas inclusive, y ya los espacios para ir maniobrando en eso son muy limitados. Y tiene esa parte que se controla de una u otra forma, la parte tecnológica, que es con lo que se está usando ahorita como medio de control de una u otra manera. Dice, pues esto ya el capitalismo ya dejó de existir, o sea, evolucionó en esto, en forma de feudalismo no tecnocrático, sino de tecnología. Bueno, feudalismo pues sí. Sustentado por la tecnología. Sí, de hecho, ahorita que estoy recordando, creo que fue en el contexto de que gana de Boric, cuando celebran, bueno, conmemoran más que nada el caso del golpe de Estado de Chile. Ay, Dios. Que de hecho, no sé, por alguna extraña razón nadie hizo eco. Ahí como comentario. No, sí, lo hicieron. Yo recuerdo que sí hubo eco, pero güey, ¿sabes eco qué? En el sentido de los medios. Pero eso es mi comentario. Es que Chile tiene su cosa particular. Pero en el sentido de que me llega una reflexión de una de las mamás de los afectados, de los reprimidos de la dictadura. Decían, no puedo creer que mientras nosotros seguimos luchando, cientos de personas están en sus penthouse con, ¿cómo se llama? Con arresto domiciliario, disfrutando impunemente todo lo que pasó. O cuando estaba Bolsonaro en su campaña, güey, diciendo que, pues no, que la parte de las dictaduras y no sé qué, que había sido de una u otra forma algo beneficioso para el país, y diciendo que todo era, entre muchas cosas, por Brasil y por el terror a Dilma, güey. Por el terror a Dilma, porque... menciona a un vato, no me acuerdo su nombre. ¿A Getúlio Vargas? A Lula. No, era un vato que fue parte de la dictadura Getúlio Vargas. Brasil. No, de la última parte de las dictaduras en Brasil, güey. Decía, por este vato y por el terror de Dilma, güey. Porque este vato había torturado a Dilma en su momento. O sea, llegaron a decir que este vato había puesto como que ratas en sus partes íntimas, güey. Como forma de tortura, y era lo que le hacía a las mujeres. Y a Dilma en especial, porque fue su torturador. Verga, güey. Y la gente lo celebró, güey. Verga, güey. Entonces, si creen que la democracia es el culmen de la sociedad, lamento decirles que no, güey. Justamente ahorita que llaman democracia, estaba yo leyendo un artículo que escribió un güey, no me acuerdo su nombre ahora, pero es un vato que literalmente lo escribió en el contexto de las elecciones del 94. O sea, acababan de pasar
acaban de declarar ganador a Cedillo. Estamos hablando de pleno 94, ¿ok? Sí, bueno. Y el vato pone, modernidad, incluso para los neoliberales actuales, quiere decir democracia. Y democracia es lo que sustancialmente falta en México. Con eso lo dejamos. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @asipasopodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. Ahí me pueden encontrar como Ángel Pablo Noche en Facebook y como Pau-3cc en Instagram y Twitter. A ti, Yoshi. Ahí pueden encontrar como en Instagram como yoshi.28. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.